Hola amigos, otra vez estamos aquí en el Café con Juanma y en esta ocasión estamos con Luis Fajardo, jefe de continuidad de negocio del Grupo Telefónica, una gran persona y un tremendo amigo. Luchito, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Juanma? Gracias por la invitación. Todo bien, felizmente, y nada, estamos acá dispuestos a conversar un poco y a ver de qué conversamos, ¿no? Porque en realidad es un tema muy amplio el tema de la continuidad de negocio. A ver, mira, yo el otro día, cuando surge la idea de comentar, de charlar un poquito, porque esto finalmente son charlas de amigos, ¿no? Cuando surge el tema este de charlar respecto al tema de la continuidad, estuve pensando, ¿no? Cómo contarlo, cómo aterrizarlo de una manera en el que no seamos en que no usemos tantos términos tecnológicos, por decirlo de alguna manera, ni que nos vayamos a palabras extrañas que la gente no entiende. Entonces, le empecé a dar vueltas, ¿no? Bueno, podemos hablar de normas y de diferentes cosas, pero yo creo que la realidad es algo que la gente vive todos los días y que no sabe en realidad que mucho de lo que le ocurre tiene que ver con la continuidad. Por ejemplo, yo soy usuario de bancos, evidentemente, pues como tú, como cualquiera, ¿de acuerdo? Entonces, los bancos, ¿no? en las últimas temporadas, pues han apostado muy fuerte por el tema de su transformación, sus historias, ¿no es cierto?, que están queriendo ser un poco más digitales, y esto los ha llevado a generar o a desarrollar diferentes aplicativos, ¿no? Las famosas apps, ¿no es cierto?, que te las descargas pues de diferentes fuentes, ¿no? Entonces yo en particular pues utilizo dos o tres, ¿de acuerdo?, de diferentes bancos, ¿no? O sea, el otro día vi una publicación donde hablaban de los bancos en función de colores, ¿no? Para no nombrarlos, etcétera. Sí, claro. Pues yo directamente no te voy a decir ningún color para evitar que alguien se ponga sensible, ¿no? Pero todos los que utilizan la misma aplicación te aseguro que van a tener la misma sensación. Me pasa, por ejemplo, que yo utilizo una aplicación de un banco que sobre eso de las 10:15 de la noche se cae, pero se cae, o sea, del plan se cae, ¿no? Y evidentemente pues no te dice me caí, te dice en este momento no estamos disponibles, ya estamos trabajando para solventar el problema y entre paréntesis un cero, ¿de acuerdo? Así en plan, Claro. ¿no? 0 o 1, ¿no? El cero, entiendo, y el cero no funciona, ¿de acuerdo? Entonces, yo digo, oye, pero qué raro, ¿no? Entonces, como ya me pasa casi todos los días, yo ya tengo claro a qué hora empieza y a qué hora se cae. Entonces, yo sé que hasta las 10:15 o hasta las 10:10 por ahí puedo hacer algo con la aplicación. Después ya no funciona. Luego vuelve a aparecer sobre las 11:15, 11:20. Antes de las 11:30 otra vez está habilitada. Pero luego a las 12, 2 para las 12, 12 en punto, ¡pum!, se vuelve a caer otra vez. Claro. Como hasta las 3 de la mañana. Entonces, claro, digo, bueno, es mi caso, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, yo tenía un amigo, bueno, tengo un amigo, ¿no? Tengo un amigo que trabajaba en este banco, ¿no? Entonces, cada vez que pasaba, y tú lo has visto, pues lo tenemos en el mismo grupo, ¿no? Sí, así es. Eso es. Entonces, yo le escribí y le decía, oye, indignado, ¿no? ¿Cómo es posible que esté pasando esto? Mira, que la aplicación... Entonces, él me decía, espérate que lo voy a escalar, ¿no? Voy a preguntar internamente qué pasa. Entonces, internamente le decían, la primero, ¿pero quién se conecta a esta hora? Le decía, bueno, y él decía, Claro. pues yo, le decía, ¿no? Y luego decía, ya, pero es que a esta hora se hace, pues, no sé, pues se hace el mantenimiento, se hace el no sé qué, y la aplicación se cae, es inestable a partir de las 10 de la noche. Y yo le digo, bueno, pero se supone que es una aplicación, estamos hablando de banking, ¿no es cierto? Entonces hablamos de algo que es H24, que está disponible en cualquier uso horario, en cualquier momento, porque esa es la idea básicamente hoy en día, ¿no? Entonces, pues da la curiosidad pues de que yo hago mis operaciones a esa hora, le digo. Claro. No la hago a otra, la hago a esa hora. Y entonces siempre estoy padeciendo de que se cae o no se cae. Luego, otra cosa que tiene esta aplicación es que la previa al día 15 y el día 15 está caída totalmente, ¿no? La previa a fin de mes y el día de fin de mes también se cae a pedazos, ¿eh? O cuando quieres hacer algún tipo de transferencia internacional y de pronto te cae un festivo en medio, perdiste, Claro. porque el Claro, tema es claro. más o menos manual, ¿de acuerdo? Claro. Entonces, esto que me pasa a mí son cosas naturales que le pasa a todo el mundo y pasa todos los días y pasa todo el tiempo. Sin embargo, la gente cree que es un tema de la aplicación. Y ahí viene el detalle, porque no es la aplicación. O sea, la aplicación puede tener muchos fallos, muchas historias, muchos tal, o no, ¿de acuerdo? Pero yo considero que no es la aplicación, sino es lo que hay detrás, ¿no? La planificación, el cómo afecta esto al negocio, como Claro. tal. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Mira,
En principio, no lo veas como una app o como una aplicación, ¿no? Míralo como un servicio, porque finalmente la entidad financiera lo que te da es un servicio. Y cierto, ¿no? Tenemos a una persona en común y muchas veces hemos conversado del tema. Y lo que me ha permitido saber es que hoy en día la continuidad de negocio en muchas entidades financieras está bien tocado porque está regulado, pero sin embargo cuando aparecen nuevos aplicativos o nuevas herramientas que le tratan de facilitar la vida de las personas, pues estas no pasan por una mesa de continuidad de negocio, ¿no? Muchas de estas salen al mercado sin ver o medir algún tipo de riesgo desde el punto de vista de continuidad de negocio, ¿no? Ahora, llamemos esto como una incidencia o una posible, llamemos pequeña crisis, ¿no? Porque una incidencia es algo cotidiano que le ocurre a alguna organización, llámese la entidad financiera, donde todos los días, en lapsos de tiempo, pues tiene intermitencias o tiene caídas, ¿no? Pero ¿esto a qué conlleva? A una mala percepción del cliente, ¿correcto? Y la continuidad de negocio no solamente es la fase de la recuperación, ¿no? Porque hay muchas veces que piensan de que la continuidad de negocio solamente está abocado para cuando ocurre el problema. Pero no, detrás de eso hay una preparación. Por eso existe el famoso el antes, que te ayuda a organizar a toda la empresa de tal manera de ver cuáles son los puntos más críticos que tiene la organización. Y en base a eso es que tú te das cuenta, si tú sabes que tienes muchas caídas, y deja de ser una sola incidencia. Vas a ser un conjunto de incidencias que finalmente puede perjudicar la imagen y reputación de la organización, que es lo que está ocurriendo acá. Ya ves. Entonces, parte de esto es que la preparación que tiene que tener la organización y la visión que debe tener es que estos problemas deben de pasar por una mesa de continuidad de negocio para analizar cuál es el tipo de riesgo y qué es lo que está ocurriendo, para poder finalmente solucionar y darle una solución al problema, ¿no? Esto ocurre muchas veces porque, como te menciono, no pasan por una mesa de continuidad de negocio y se lanzan al mercado muchas herramientas que facilitan supuestamente a los clientes cuando en realidad no es así, ¿no? A mí me complican la vida, ¿no? Porque termina complicándote muchas veces la vida por no llevarlo por el conducto regular o el mejor o el más adecuado que pueda tener la organización, ¿no? Pero nada, lamentablemente al cliente o de nuestro lado como clientes de un servicio, pues levantamos la mano, vamos comunicando que esto está ocurriendo, pero no vemos que se solucione, ¿no? Finalmente esto te lleva a una pérdida de imagen, una pérdida de reputación de la organización y espero que en algún momento esto cambie, ¿no? Porque finalmente es una entidad financiera, una de las más importantes dentro de nuestro país y lamentablemente pues se ve inmersa en este tipo de situaciones, ¿no? Es como, por ejemplo, la percepción que yo tenía cuando hablábamos de esto era que como que el negocio estaba divorciado del área de tecnología. ¿Me acuerdo? Porque, por ejemplo, la percepción por parte del usuario final, yo, por ejemplo, tú, cualquiera, la percepción por parte del usuario final es como que no fuera problema del área de tecnología, sino que fuera problema de alguien que no está participando de esta escena. O sea, al negocio le cuesta captar clientes, al negocio le cuesta retenerlos, le cuesta fidelizarlos, le cuesta todo. Y está como que esa digámoslo así, esa necesidad, esa responsabilidad sobre captar sus clientes y mantenerlos, que cuesta mucho, no estuviera consensuada con las áreas que luego se encargan de hacer llegar esos servicios al cliente, porque es lo que tú decías. Si bien es cierto, pues digamos que se tangibiliza a través de una aplicación, pero es un servicio. O sea, yo quiero acceder a mis cuentas a la hora que me dé la gana, quiero poder operar cuando y como yo quiera, ¿no? Quiero tener cierto tipo de velocidad con un banco con otro, ¿no? Y ese soy yo, como un usuario común y silvestre. Claro, y desde que abres tu cuenta, ya estás adquiriendo un servicio que tú pretendes que esta entidad te lo dé 7x24 en el momento que tú lo necesites, ¿no? Además te cobran por ello, ¿eh? O sea, por ejemplo, yo lo que terminé haciendo, que entiendo yo que es un perjuicio para la entidad, ¿no? Lo que terminé haciendo yo fue retirándome de este banco, ¿no es cierto? Y pasándome a otro que me ofrece una mayor ventaja en el tema sobre todo de la aplicación. O sea, porque en realidad, pues, ya ahorita, si tú te pones a mirar bancos y quieres seleccionar uno por otro en función del interés que te paga, pues tienes para escoger entre el que te paga menos, el que te paga menos y el que te paga menos, ¿no? O sea, simplemente es un tema de cuán ridículo quieres que sean tus intereses, básicamente, ¿no? Pero los bancos ya no son en realidad, por lo menos desde mi percepción,
ya no son simplemente aquellos que guardan tu dinero, ¿no es cierto?, y aquellos que te facilitan algún tipo de trámite o de gestión, sino en realidad son los que se están posicionando mejor, son aquellos que en realidad brindan buenos servicios al cliente y los mantienen de manera sostenida, ¿no? Porque este nuevo banco, por ejemplo, al que yo me he pasado, ¿no? Porque las otras cuentas no las he cerrado porque necesariamente las tengo que tener ahí, pero ya simplemente lo utilizo como una cuenta de pase. O sea, mando el dinero para allá, de ahí pago lo que tengo que pagar, luego el resto lo mando al otro banco. No podemos llegar al extremo, con los conocimientos que tú tienes respecto al tema, que tú llegas a una, no sé, a una asesora de ventas y le digas, quiero adquirir tus servicios, pero primero déjame saber cuáles son tus tiempos de recuperación, ¿no? Imagínate que llegamos a ese extremo de tener que llegar a adquirir una tarjeta y preguntarle, si se te cae el servicio, ¿en cuánto tiempo recuperas? Y no lo sabe. Y no lo sabe. Y no lo sabe. O sea, ya más allá del tecnicismo, del tiempo de recuperación, digamos que la persona que te abre la cuenta no tiene ni idea de qué cosa es muchas veces la aplicación, Sí. o qué pasa cuando se cae, o a quién hay que llamar, ¿no? Porque muchas veces el argumentario de esa última cadena, de ese último eslabón de la cadena, su argumentario es bastante sólido, bastante, digámoslo así, limitado, ¿no? Restringido a 4 o 5 respuestas, ¿no? Y todo lo que yo no sepa, pues llama a este número. Y ahí viene lo demás. Todo lo que yo no sepa atender o toda duda que tú tengas, llama a este número. Y ahí viene el resto. ¿Cuál es el resto? El resto es cuando llamas a ese número. Claro. Entonces, luego llamas a ese número y empieza el infierno también, ¿no? Claro. Porque muchos bancos pues tardan la vida en atenderte, otros no te atienden, otros te hacen escalar durante muchos minutos, 3/4 de hora me ha pasado en alguna ocasión, y es poco, ¿no? Y cuando yo al final llego al último tramo y supuestamente ya me van a atender la persona correcta, después de habérselo explicado 50 veces a diferentes personas que no eran la correcta, me van a atender, me piden los datos para atención y de pronto se les cae el sistema. Claro. Mira, pero tú te das cuenta que hay una cadena de actividades, claro, por donde tú vas pasando, pero vemos que hay un vacío en temas de conocimiento de lo que se tiene que hacer. Por ejemplo, ¿no? Yo te digo, a mí me ha ocurrido como usuario, es que yo me doy cuenta que, por ejemplo, cuando tengo una incidencia por un tema de banco y quiero meter mi tarjeta y no me sale dinero, pero me sale un mensaje y me dice, en estos momentos estamos trabajando para ayudarte y atenderte, te das cuenta que se ha caído el servicio, vas con una asesora y le explicas lo que está ocurriendo y te dice, sí, bueno, se ha caído, pero no sé el motivo, ¿no? Entonces ya te das cuenta que no hay una muy buena comunicación. Y esto ocurre mucho en todas las organizaciones. ¿Por qué? Porque cada uno se cree en una isla dentro de una organización y no conversan entre ellos. Entonces, parte de la continuidad de negocio es eso, de lograr que todas las áreas identificadas como críticas del negocio conversen entre sí. Porque una va a facilitar el trabajo de la otra. Finalmente, a eso lleva, ¿no? A mí me ha pasado que cuando en algún momento he estado en alguna organización, he visto, por ejemplo, que un área, el core del negocio, trabajaba sola y no hablaba con el resto del negocio, ¿no? Y era una isla, era un ente aparte de toda la organización prácticamente. Pero te diste cuenta cuando ocurre la incidencia que levantaba la mano y decía necesitamos ayuda. Y ya no tenías la practicidad en ese momento de poder ubicar a la persona necesaria para que te ayude en ese momento, porque no trabajaste sobre eso. Entonces, ¿a qué conlleva la continuidad de negocio? La continuidad de negocio es preparar a la organización para que todos los procesos conversen entre sí y todas las áreas de negocio conversen entre sí. Porque de esa manera va a ser mucho más rápida la recuperación, ¿no? Tú vas a encontrar un negocio que, por ejemplo, necesite del área de administración porque necesitas de proveer de recursos a las personas que seguramente trabajarán más de las horas de trabajo porque estás en una incidencia y tienes que estar encima. Entonces, tocarás la puerta de recursos humanos a decirle, mira, vamos a tener que pagarles horas extra a estas personas que también van a trabajar fuera de sus horas. Pero eso es un sobrecosto que bien podría no darse en el caso de que esté todo mejor previsto, ¿no es cierto? Que claro, el incidente no ocurra. Es que de eso se trata, ¿no? De generar, y voy a utilizar una palabra técnica, resiliencia, ¿no? Que significa resistir a una organización ante la adversidad. O sea, yo estoy en un momento medio complicado, pero tengo la capacidad de reaccionar frente a esa situación. Pero no es de gratis. O sea, tienes que trabajar esto con pasos previos y ahí ya montas todo un sistema de gestión que te permita articular dentro de una organización de tal manera que se sienta
fuerte ante una adversidad, ¿no? De eso se trata. Mucho tiene que ver la comunicación, ¿no es cierto? Es fundamental, ¿no? Es fundamental y tú te das cuenta, no quiero entrar en temas técnicos, pero dentro de todo el sistema de gestión de la continuidad de negocio, hay una parte que nos habla de la capacitación, sensibilización, ¿no? Y hay una parte fundamental que es la comunicación, ¿no? Pero yo siempre trato de abrir esto, porque la comunicación de una organización tiene que ser transversal, ¿no? Desde el que te contesta el teléfono, que tiene que saber que sí, en ese momento estás teniendo una incidencia y que te pueda responder más o menos cuánto es el tiempo que se va a demorar en volver a atenderte, ¿no? El estado normal. Claro, pero él no lo va a saber si nadie se lo comunica. Exacto, por eso, porque no existe una comunicación, ¿no? La chica que trabaja en una agencia y la que te atiende dentro de una ventanilla, también debe saberlo porque tú eres cliente y te tiene que dar la información. Entonces, esto pasa porque no existe una buena comunicación. Y ahí entramos al tema de la comunicación preparatoria, ¿no? Porque tú preparas a la organización para que todos sepan que existe por lo menos continuidad de negocio y que están trabajando en eso y que cuando ocurre una incidencia, pues hay un área determinada que te tiene que informar qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Y más allá de eso, volvemos nuevamente a las islas. Estos siguen siendo unas islas si es que no saben lo que está ocurriendo en la organización. Entonces pasa por eso, ¿no? La comunicación es importante porque de alguna manera te permite no solamente al negocio, sino a tus clientes mantenerte informado cuando ocurra algo medio complicado en tu empresa. O sea, diríamos pues entonces que lo que hace falta en buena cuenta es que la organización se vea como algo, digamos, un poco más lineal, ¿no es cierto? Que se identifiquen claramente cuáles son las áreas críticas y sentar a perro, perico y gato en la misma mesa para que hablen, ¿no? Y además hacer de esto una disciplina, ¿no? Y darle una frecuencia adecuada, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que todos, a lo mejor pues evidentemente ahora más de uno se está preguntando, espérate, pero entonces la información debe fluir, pero al cajero no le interesa lo mismo que le interesa al gerente de TI o le interesa al gerente de logística o lo que fuera. Claro, que la información fluya es una cosa y que no haya un plan de comunicación es otra, ¿verdad? Exacto. Bueno, en algún momento me han preguntado si al momento de hacer una prueba o algún ejercicio, pues la comunicación ya no es necesaria porque ya están conversando en ese momento. No, totalmente falso, ¿no? O sea, aquí hay dos puntos muy distantes, que es la comunicación, que es parte de la preparación de la organización, pero lo que te va a permitir articular esto que tú vas a comunicar son los ensayos, ¿no? Porque tú vas a darte cuenta quién no ha recibido la información. ¿Qué parte de la organización está necesitando que refuerces en temas de continuidad de negocio para que estos pues, puedan responder cuando ocurre un incidente? Entonces, estos temas son importantes saberlos porque la diferencia entre desarrollar un ejercicio, una prueba o un ensayo dentro de una organización te permite ubicar cuáles son las oportunidades de mejora. Pero la comunicación tiene que ser constante, ¿no? La parte preparatoria, en el durante, inclusive hasta después de ocurrir el incidente. No solamente en el durante, sino hasta después. Porque claro, la organización tiene que tener conocimiento de lo que ha ocurrido para que la próxima vez, esperemos no ocurra, pero si puede darse caso que pueda nuevamente suceder, pues sepan cómo reaccionar ya en base a la experiencia. Y que sea la experiencia que te ayude a ti a tener esas oportunidades de mejora para que no vuelvas a cometer esos mismos errores. Y estamos hablando, además resulta curioso, ¿no? Porque nosotros siempre decimos que el mercado sistemáticamente va reinventando la rueda cada X, ¿no es cierto? Entonces, cada cierto tiempo tenemos nuevas terminologías, nuevos nombres comerciales para una cosa o para la otra. Y mira tú que esta historia que ahora todo el mundo habla de transformación digital, en realidad pues se sostiene en 4 principios, ¿no? Principalmente. Y dice pues que lo primero que hay que hacer es identificar cuál es la realidad del negocio, cuáles son sus clientes, qué es lo que quieren sus clientes, etcétera. En base a eso, buscar la forma de satisfacerlos con un nuevo modelo operativo, un nuevo modelo de negocio. Eso generará un cambio cultural, ¿no? El cual generará la necesidad de cambiar las habilidades y competencias de la gente para poder responder a esa nueva cultura hacia ese nuevo modelo operativo, modelo de negocio, y luego decidir qué tecnología nos va a apoyar en estas actividades. O sea, digamos que la transformación digital en buena cuenta pues se concibe en base a 4 transformaciones pequeñas, ¿no? Bueno, 4 diferentes transformaciones. Y es básicamente lo que estamos hablando. Es básicamente lo que estamos hablando. Entonces, a eso voy. Veo muchos bancos hablando de transformación digital,
¿no es cierto? Vamos a transformarnos digitalmente y lo están enfocando netamente en el tema tecnológico, cuando en realidad sería tan simple, entre comillas, sería tan simple como de verdad entender qué quiere su gente, o sea, sus clientes, sus usuarios, modificar el modelo de operación, el modelo de negocio para poder, digamos, enfocarte en eso y no en otra cosa, ¿no? Desarrollar una cultura que permita la comunicación permanente entre todas las áreas, que todo el mundo sepa lo que tiene que saber, etcétera, para poder alimentar ese modelo, formar a la gente, ¿no es cierto?, en esta nueva manera de trabajar, etcétera, y luego decidir qué hacemos, qué tecnología nos va a ayudar, cómo prevenimos, cómo detectamos. Claro, un poco viendo el panorama y en el mercado de ahora, todos estamos apuntando, y me incluyo, todos estamos apuntando a esta transformación llamada bien vista digital, porque claro, tenemos robotizaciones, tenemos mejoras en los procesos, automatizaciones que te permiten identificar cuáles son los procesos que finalmente te pueden ayudar para optimizar cosas, ¿no? Y ahí volvemos nuevamente al concepto de que con menos más. O sea, de repente con menos personas, pero con más automatización podemos lograr lo mismo hasta un poco más, ¿no? Ese más o menos es como ven el tema. Pero la parte de la comunicación dentro de este contexto es fundamental, porque basta con saber cuál es la necesidad del cliente y revisar lo que estás haciendo para saber cuáles son las oportunidades de mejora. ¿Dónde está la brecha? Para poner el ojo ahí. Es tan simple como eso. Por eso necesita trabajo y digamos que es menos glamuroso, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Ahora hay muchas, sé que en todas las organizaciones hoy en día hay reuniones diarias donde comienzan a identificar estas famosas brechas, pero no es historia. Reúnete 4 o 5 personas que conozcan tu negocio, que conozcan el proceso, el dueño del proceso y que te cuenten la historia. Y listo, y no hay más. Y llama a un usuario, ¿no? Y listo. O sea, hago un focus, llamo a unos clientes y que me cuenten un poco cuál es su percepción. Y es tan simple como eso, ¿no? Está bien, hay todo un trabajo detrás, pero yo creo que partimos del concepto de lo que ya tenemos y lo abrimos a nivel de comunicación nuevamente para identificar dónde están esas brechas y no solamente internas, sino externamente también, ¿no? Tenemos que aterrizarlo un poco más. Vamos a hablar de un caso en concreto. Dale.